Ya estoy, Anita, en mí.
Muy buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a este hermoso taller en estrategia de intervención en niños con TDAH. Ya somos 123 participantes. Sean bienvenidos todos ustedes. Bienvenida a todos los que se están uniendo a este hermoso taller, ¿sí? Mi nombre es Esther Cabrera y soy coordinadora de este taller. Buenas noches, Jackie. ¿Cómo estás? Bueno, antes de iniciar con la clase, pues vamos a dar una pequeña introducción sobre nuestra institución, que es Accedo, ¿sí? A ver, en breve le voy a estar compartiendo. Buenas noches, Lili, ¿cómo estás? Bienvenida al Buenas taller. noches a todos ¿Cómo los es? presentes. Bienvenidos a nuestra primera clase, ¿sí? Vamos a iniciar a compartir esta PPT. Antes de darle pase a la ponente, que es la magíster Adela. Bueno, voy a comentarles un poquito más sobre nosotros, quiénes somos, ¿sí? Nosotros somos un instituto educativo con más de 2 años de experiencia, brindando una formación integral en nuestros diplomados de calidad a profesionales como ustedes, del rubro educativo y psicólogo. Así también contamos con lo que son diplomados, especializaciones. Ahora actualmente estamos brindando lo que son talleres gratuitos, ¿sí? Y también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook. Actualmente estamos contando con más de 22.000 seguidores. Aquí en nuestra página van a poder ver los sorteos que estamos haciendo por el Día del Padre, Día de la Madre, también para fiestas patrias y en ocasiones muy especiales, ¿sí? Nosotros también somos partícipes de ello. Brindamos lo que son becas educativas, también brindamos lo que son becas, medias becas, también brindamos cuando realizamos lo que es el sorteo, al igual que las canastas. Ahora, les comento en este caso, estimados participantes, que muy aparte, así como le había comentado, brindamos lo que son diplomados. Contamos con el diplomado en Estrategia de Intervención en Niños con TDAH, en TCC, Terapia Cognitivo-Conductual, TEA, Trastorno del Espectro Autista, Estimulación Temprana y Psicomotricidad. Estos son, y tenemos muchos más diplomados que estamos brindando para el mes de febrero, ¿sí? Pero aquí les estoy compartiendo un poco de ellos. Si desean información con respecto a estos diplomados o las especializaciones que brindamos, no duden en poder contactarse conmigo para poder brindarle todos los detalles correspondientes, ¿sí? Y en breve voy a compartirles sobre bueno, un testimonio de nuestros alumnos, ¿sí? En psicología educativa, y es Karin Ramírez. Vamos a escuchar. Muy buenas noches, primero. Agradecer a Dios ante todo, porque todas las cosas que yo hago no lo pongo yo. Y agradecer a la maestra por la paciencia, por todas las dudas que nos ha explicado claras. Como siempre lo decía, sus clases son claras. Las clases me han servido mucho, han tenido mucha ayuda porque también estoy trabajando en una profesión educativa y muchas veces te tengo charla con diferentes personas. Entonces, definitivamente ha sido de mucha ayuda. Gracias, maestra. Estoy de oírlos. Listo. Este es el testimonio de una de nuestras alumnas, en la cual ha finalizado con éxito el curso de psicología educativa. Así como ella, muchos más estudiantes estaban felices por haber llevado un diplomado o una especialización con nosotros. Muy bueno. Ya, listo. Y no solamente contamos con lo que son páginas en Facebook, sino también contamos con nuestra cuenta en Instagram y en TikTok. Como, bueno, nos pueden encontrar como @accedu.oficial, ¿sí? Si es que quieren seguirnos a través de nuestras páginas. Aquí les comparto. Ahora, darles una vez más la bienvenida a nuestro maravilloso taller en estrategia de intervención en niños con TDAH. El día de hoy es nuestra primera sesión, lunes 22 de 10 a 11 de la noche. Al igual que contamos con nuestra segunda sesión este viernes, ¿sí? Este viernes 26 de 10 a 11 de la noche. Y nuestra última sesión, lamentablemente, es el sábado 27 de enero de 6:30 a 7:30. Somos 157 participantes en este taller. Bueno, así como se haya compartido en la hoja de vida de la ponente a través del grupo de WhatsApp, vamos a conocer nuevamente a nuestra especialista, ¿sí? Que es la magíster Adela Pasano.
ya les había compartido, ella es destacada profesionalmente en el ámbito psicológico, cuenta con maestría en psicología, con mención en intervención psicoeducativa en trastorno del neurodesarrollo por parte de la reconocida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así también es psicóloga con mención en psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Terapista de lenguaje, aprendizaje y modificación de conducta en niños diagnosticados con TEA, síndrome de Down, discapacidad intelectual TDAH. Es psicóloga también y capacitadora del programa de Carbón a Diamante en el cerebro especializado en TDAH y Asperger Nueva Familia. Actualmente dicta charlas de apoyo emocional a pacientes oncológicos y sus familiares en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Sí? Ella es nuestra ponente, la magistra que estaría dando la clase el día de hoy. Así que ustedes ya la conocen a través de la hoja de vida que les he compartido a través de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, sin más que decir, vamos a darle pase a la magíster Adela. Buenas noches, magíster Adela. ¿Se encuentra? ¿Se encuentra ya conectada para poder? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Somos 180 participantes ya. Bienvenidos a todos ustedes por unirse a nuestra primera clase. Ya la ponente ya se estará conectando en unos minutos. Vamos a esperarla. Son perdón, son las 10:02 de la noche. Y en breve se va a conectar. Antes, antes que inicie la ponente, pues vamos a hacer una pequeña encuesta, cada una de ustedes. A ver, ¿dónde están las personas que son más participativas para que me puedan comentar su expectativa en este taller? ¿Alguien que desee poder dar su opinión, su expectativa de este taller? Tenemos a 208, ya somos aquí. 208. Vamos a darle pase a ver a Jessica Mercedes Preciado Pasache, a ver, para que nos pueda comentar una expectativa con respecto a este taller, si se encuentra aquí. Antes de iniciar, ¿se encuentra Jessica? A ver. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, Miriam. Buenas noches a todos los participantes que se siguen uniendo. Ya somos 224. Ya en breve se va a conectar la ponente Adela. Ya está. Buenas noches, sí, estoy conectada. Y buenas noches. ¿Cómo estás, ponente? Ya. Le voy a dar el mando para que usted pueda compartir la PPT, ¿sí? Sí, cómo no.
Buenas noches, estimados participantes. Sí, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Les comento que tenemos 3 días relacionados al tema que se va a tratar hoy. Y este justamente tiene que ver con las estrategias que se pueden emplear con niños con TDAH, con el trastorno por déficit de atención, con y sin hiperactividad, ¿sí? Voy a hablar de manera breve de la condición, rápidamente las presentaciones para que ustedes puedan entender un poquito, ¿sí? Aquí estaba leyendo yo sus comentarios, eh, que les gusta saber acerca del tema, quieren conocer acerca del tema, ¿no? Apoyar a mi hijo, ¿no es cierto? Luego apoyar al hijo de mi prima, ¿no? Ok. Si estoy leyendo sus comentarios antes de empezar, muy bien. Básicamente lo que veo es que hay mucha expectativa por conocer cómo puedo yo aplicar ciertas estrategias, ¿no? En niños que son familiares, ¿no? Familia. Muy bien, ¿sí? Entonces soy docente, dice, y el taller me ayudaría a poner en práctica esta estrategia, mis actividades para reforzar mi carrera de psicología. Bien, ¿sí? No hay problema. O sea, los intereses en realidad pueden ser diversos, pero el objetivo de la sesión, ¿no? Se va a perseguir en 3 sesiones, ¿sí? Ya saben que, así como el día de hoy, nos volvemos a encontrar el viernes y luego vamos a tener otra sesión el día sábado a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7, 7:30, ¿sí? Bien, un poquito para contextualizar esto. Empezamos. Me ayudaría a conocer y orientar a los padres de familia. Ok, bien. También, ¿no? A veces la hora nos queda cortita. Si tienen alguna pregunta puntual, mientras yo voy de repente pasando las láminas, ¿sí? Les pediría que por favor la coloquen a través del chat, ¿sí? Para yo poder responder. ¿Ok? Bien, entonces lo primero que quiero es decirles que las estrategias se van a aplicar no solamente en un ámbito. Me refiero a que podemos utilizar estrategias, por ejemplo, en el espacio donde estamos trabajando, ¿no? Si somos de repente personas que nos estamos especializando o que ya en la práctica, ¿no? Sin mediar estudio alguno, pero sí en nuestra práctica, ¿no? Hemos ganado mucha experiencia o hemos estado ganando experiencia en el trabajo con niños con TDAH, ¿sí? Ya sea que de repente soy psicólogo, psicóloga, de repente soy profesora o quizás soy profesora, ¿no? Profesora regular, profesora de repente, una profesora con algún tipo de especialización o profesora de educación especial, ¿verdad? O de repente soy un terapeuta, ¿sí? Soy de repente terapeuta y trabajo específicamente con chicos con TDAH, ¿no? De repente aquí hay algún terapeuta de lenguaje, terapeuta, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Entonces, la intervención, ¿sí? Puede darse por profesionales que están relacionados a este campo. Pero también es cierto que las familias, ¿no es cierto? Los papás sobre todo, o más que los papás, las personas que cuidan directamente a niños con TDAH, necesitan también de estas herramientas, ¿sí? Porque de nada me va a servir que el niño de repente, durante la sesión con el profesional, pues lo haga bastante bien, pero cuando esté conmigo en casa, que soy la persona que lo cuida más, ¿no? O que pasa más tiempo con él, no tener cómo hacerlo, ¿sí? Y lo mismo se planteará el profesor, la profesora del colegio.
¿no? O de repente la profesora de preescolar, ¿no? Del nido o del jardín. ¿Qué cosa es lo que puedo hacer con este niño si es que presenta ciertas conductas, ¿no? En clase, ¿no? O qué puedo hacer con él si es que observo que quizá está un momento atendiendo y después pierde esa atención poco a poco se va disipando y lo veo cada vez más disperso y luego ya está haciendo otra cosa, algo muy diferente a lo que le estoy proponiendo en clase, ¿no? Entonces, son algunas de las preguntas que uno se puede plantear, pero que todas ellas, ¿no? Tienen una respuesta. La intervención no puede ser solamente desde un ámbito, ¿no? En el caso de chicos con TDAH, como ocurre también en el caso de otras condiciones del neurodesarrollo, porque el TDAH es una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Se necesita el trabajo coordinado de familia, institución educativa y obviamente el especialista o los especialistas que están trabajando con el niño, ¿sí? Entonces, eso de aquí es importante señalar porque a veces no se piensa que es tan importante, pero lo es. Si yo comienzo a juntar las horas de trabajo que puede tener un chico o un niño, si yo le agrego a las de terapia, ¿no? Las horas que está con la familia y las horas en el colegio, pues voy a tener una intervención realmente completa, ¿sí? Y esto va a permitir que el niño vaya mejorando poco a poco, de acuerdo a sus características, ¿sí? Entonces, primero, el TDAH como condición del neurodesarrollo presenta una descripción, hay una descripción para poder identificar cuándo se está hablando de una persona con TDAH, pero además de esto, el TDAH presenta o tiene 3 presentaciones. Una de estas presentaciones es la más conocida, es la que nosotros sabemos que el niño es bastante inquieto, ¿verdad? Bien inquieto, y entonces decimos, ah, ya, este niñito sí podría tener TDAH, ¿no? Y es la presentación con características, ¿no? De hiperactividad e impulsividad, pero también está el niño que de repente no es inquieto, ¿sí? Es más bien un niño o una niña tranquilo, tranquila, que no se ve pues que tiene tanto movimiento, pero que desatiende o tiene momentos, ¿no? En los que está atendiendo, atento y después esa atención va desapareciendo y cuesta mucho hacer que de repente termine una actividad, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos otra presentación del TDAH. Esta presentación es en la que se observan síntomas o características predominantemente inatentos, ¿sí? Y luego tenemos una tercera presentación en la cual vamos a notar tanto características de inatención como características de hiperactividad e impulsividad, o sea, el paquete completo, ¿sí? Tenemos entonces tres formas o 3 presentaciones del TDAH. Y las estrategias van a variar también dependiendo de la presentación. Si yo tengo, por ejemplo, a un niño que es muy inquieto, necesito proporcionarle herramientas para que poco a poco pueda él mismo ir calmándose, para que él mismo pueda ir regulándose y también yo le puedo proporcionar ciertas herramientas para que tenga un momento de desfogue de esas energías, ¿no?
o de esa gran energía, de esta hiperactividad, de esta impulsividad, de modo que pueda luego retomar la actividad que estaba haciendo, la tarea que estaba haciendo con tranquilidad, ¿sí? Eso va a ser en el caso de un chico que es muy inquieto, que presenta características de hiperactividad y que es impulsivo. En el caso del que es menos atento, el inatento, pues voy a hacer algo similar, pero allí más bien la intervención o el trabajo va a estar más ligado a que pueda prestar atención por un tiempo más prolongado. Yo puedo tener a un niño de repente atento unos cuantos segundos y luego ya no. Entonces, realmente, si lo tengo tan poquito tiempo atento, esto va a impedir que pueda aprender cosas nuevas, que pueda de repente interiorizar esto que está viendo. Entonces, el aprendizaje requiere de atención, requiere de tiempo en esa atención y también necesita de memorización de lo que se va viendo. Entonces, si yo tengo a un chico que no puede prestar atención, no puede concentrarse en algo el tiempo suficiente, créanme que ese niño va a tener dificultades para aprender, porque para interiorizar, ¿no es cierto?, para poder darle un significado completo a esto que estoy atendiendo, para que el proceso de percepción se dé de una manera adecuada, para que el procesamiento se dé de una manera adecuada, necesito un poco de tiempo, ¿sí? Y todo esto va a influir en la capacidad que tiene esta persona, en este caso vamos a hablar de niños, para poder memorizar, es decir, guardar, almacenar esta información que está recibiendo del entorno. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, acerca de la intervención conductual. A grandes rasgos hoy día, porque en las otras dos sesiones lo vamos a aterrizar un poquito más. ¿Ya? Vamos a leer esta partecita. Dice, los especialistas aconsejan que los médicos remitan a los padres de niños menores de 6 años a capacitación en terapia conductual antes de recetarles medicamentos contra el TDAH a los niños. Bien. Y quería empezar con esto porque el TDAH va a presentar diferentes niveles de gravedad. ¿Sí? Va a presentar diferentes niveles de gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber niños TDAH que de repente presentan las características de esta condición de una forma leve. Pero habrá otros que presentan estas características de una forma un poco más intensa y ahí vamos a decir que estamos frente a un TDAH de nivel moderado. Y hay otros que van a presentar las características de una manera muy fuerte, muy intensa. Son chicos que les cuesta calmarse, ¿sí? Que necesitan todo el tiempo estar moviéndose o que se distraen con muchísima facilidad. Y pues vamos a hablar de un TDAH, ¿no? Con sintomatología grave. ¿Sí? O sea, aparte de las 3 presentaciones que les he comentado, también tenemos niveles de gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que siempre se recomienda? Se recomienda que la intervención en niños pequeños se realice primero con profesionales dentro del área que requiera más el niño. Por ejemplo, en algunos casos será conductual, en otros será conductual y también de aprendizaje, ¿no? Específicamente para trabajar el tema de atención, ¿sí? Y esto va a permitir que el niño vaya mejorando. Pero esta intervención tiene que realizarse
con personas que son menores de 6 años. Que después de los 6 años ya no necesitan esa intervención. No, sí, sí la van a requerir. Y la van a requerir, algunos chicos la van a requerir más que otros. Pero en los primeros años de vida, ¿no? El trabajo que se pueda realizar va a rendir frutos mucho más rápido y hay un mejor pronóstico de la condición o de los efectos, ¿no es cierto?, que puede tener esa condición. Porque la condición no tiene en sí nada de malo, ¿no? Lo que hace es caracterizar a una persona neurodivergente. Lo que cuesta, ¿no es cierto?, o lo que genera incomodidad tiene que ver con los efectos de una conducta inatenta, los efectos que tiene una conducta hiperactiva, impulsiva. Y no estamos hablando solamente de los efectos en el entorno, sino los efectos para la persona misma. ¿Sí? Un chico que de repente se esfuerza o que se frustra mucho porque quiere atender y no lo logra, ¿sí? Recibe constantemente una respuesta del medio o de personas directamente con las que trata y se va convenciendo de que no lo va a poder hacer. Igual le pasa a un chico que es hiperactivo, que es impulsivo. Entonces, por eso es que se trabaja y se trabaja muy bien con pequeños que son menores de 6 años. Y este trabajo que se va realizando con chicos pequeñitos, ¿sí?, va a tener un mejor efecto que cuando son un poco más grandes. ¿Esto quiere decir que no tiene efecto cuando son más grandes? Repito, no. Estoy hablando de cuál es el mayor efecto que puedo tener en una intervención. Este va a ser cuando son más chicos. ¿Y qué ocurre? Que cuando son más chiquitos también, prescindo de la medicación porque hay habilidades que se van a ir desarrollando, se van a ir trabajando con el niño y que de repente ya van a poder hacer las mismas tareas, la misma gestión de actividades sin necesidad de medicación. Y habrá niños que necesitan de todas formas de la medicación, depende de cada caso. ¿Sí? Por eso he comenzado diciendo que hay 3 presentaciones del TDAH y les he hablado también de los niveles de gravedad. Los niveles de gravedad, ¿sí?, justamente describen el que algunos podrían necesitar una ayuda mayor. Y esta ayuda mayor la proporcionaría la medicación. ¿Sí? La proporcionaría justamente la medicación. ¿Por qué? Porque la medicación, dependiendo de la presentación de TDAH, ¿sí?, dependiendo de la presentación de TDAH y también dependiendo del nivel de gravedad, va a tener un efecto. ¿Sí? Bien. Entonces, primero eso. Acá me están preguntando, según la condición es permanente. No. Ahora vamos a hablar ya de la medicación, porque yo sé que es un tema que sobre todo a la familia les preocupa y a los papás les preocupa, ¿no? Nos preguntan también por las causas de un niño con TDAH. Miren, las causas no es el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a centrar en las estrategias, pero esta es una charla introductoria, ¿no?, a los temas que vamos a tocar en el curso de especialización al diplomado, donde yo me extiendo bastante sobre algunos puntos, ¿ya? Y allí, bueno, tocamos casos prácticos, o sea, hay situaciones prácticas en las que vamos, además, tomando decisiones y armando un plan de trabajo, ¿sí? Acá nos pregunta una compañera, ¿con la medicación no se hacen dependientes? A ver,
El tema de medicación es siempre, como les digo, el más álgido de todos. La medicación no va a ser dependiente al niño, porque la medicación tiene también un tiempo para ser tomada. No se trata de que una persona con TDAH se medique toda la vida, ¿sí? Probablemente, si empieza más bien con el tratamiento farmacológico cuando ya es muy grande, entonces en ese caso va a requerir más de esa medicación, ¿no? La medicación tiene una finalidad, sobre todo mientras el sistema nervioso todavía se está formando. Es decir, la medicación tiene un efecto mejor, más poderoso, hasta que la persona tiene 21 años de edad aproximadamente. ¿Sí? ¿Y por qué 21 años de edad? Porque es el tiempo en el que ya el sistema nervioso se termina de formar. ¿Sí? Se termina de formar. Y en ese tiempo, ¿no es cierto? Si yo he consultado con un especialista, ¿no? Un médico especialista que ya me dio un diagnóstico y además el médico sugiere o recomienda la medicación porque después de que un niño recibe el diagnóstico, recordemos siempre que hay un tiempo en el que se tiene que volver a hacer una evaluación, ¿sí? No es que ya recibí el diagnóstico y le doy las terapias y ya no. Cada cierto tiempo, este pequeño tiene que ir al médico especialista para que lo reevalúe, para ver si va avanzando, si va mejorando. Tiene que haber una suerte de monitoreo de cómo va yendo este chico, ¿sí? Entonces, el médico aquí en Perú, o los médicos aquí en Perú, que diagnostican son el neurólogo, ¿sí? El neuropediatra, que es un pediatra, es un médico con especialización en niños, que además ha hecho una segunda especialización. Entonces, se trata de un neuropediatra, ¿sí? Y luego tenemos al psiquiatra infanto-juvenil o al psiquiatra infantil. ¿Y por qué no al psiquiatra adulto? Porque el psiquiatra adulto, o psiquiatra, mejor dicho, para personas adultas, ¿sí? Se encargará justamente de diagnosticar a una persona con TDAH que no fue identificada, que no fue diagnosticada cuando era niño ni cuando era adolescente. Y que probablemente, y lo digo porque eso también lo vamos a tocar en el curso de especialización, en nuestro diplomado, probablemente esta persona adulta, ¿no? Que llega sin un diagnóstico a, a un especialista y que este especialista encuentra de repente cuando tiene 35 años, 37 años, 40 años que tiene la condición, va a encontrar no solamente la condición de TDAH. Lo más probable es que encuentre también otras características relacionadas a otras condiciones, ¿sí? Que no son del neurodesarrollo, debido al efecto que tiene este TDAH. Entonces llegan a consulta con el médico psiquiatra, personas adultas, ¿sí? Porque de repente no saben por qué se comportan y pasan quizá incluso por psicólogos, ¿no? Pasan por la opinión de psicólogos que de repente no son del campo, que no conocen este campo y los diagnostican mal, ¿no? Entonces, el efecto, ¿cierto?, llega a ser más grave con un diagnóstico tardío y con una serie de experiencias no muy positivas, no muy buenas,
que podría haber pasado esta persona producto del TDAH. ¿Sí? Entonces, recapitulo, ¿no? Los médicos que prescriben la medicación son los que he mencionado: el neurólogo, el neuropediatra y el psiquiatra infantil o el psiquiatra infanto-juvenil. Estos especialistas, estos médicos especialistas, ¿sí? También son los que diagnostican, son los que dan el diagnóstico. Pero a mí me dio el diagnóstico un psicólogo. El psicólogo no diagnostica. El psicólogo evalúa, deriva donde estos especialistas para obtener el diagnóstico, o en todo caso, cuando ya se tiene el diagnóstico, lo que hacen estos médicos es derivan a su vez a un psicólogo para que vea cómo va en las diferentes áreas, ¿sí? Y cuando hablo de áreas es cómo va en el aprendizaje, cómo va en el área emocional, cómo va en el lenguaje, ¿sí? Entonces, para que el psicólogo observe todos estos aspectos, ¿sí? Vamos a silenciar, porque si no los vamos a escuchar con sus conversaciones en casa. Voy a cerrar los micros, ¿sí? Bien, acá hay una pregunta también sobre los fronterizos, ¿ya? Voy a responder porque los fronterizos, ¿no? A veces no son fronterizos, hay que observar muy bien. A veces son chicos que tienen la condición de TDAH y que debido a que tienen dificultades atencionales, se les confunde, ¿sí? Se les confunde con personas que pueden tener una inteligencia, ¿no es cierto?, limítrofe, ¿sí? Y esto se mide con evaluaciones, ¿no?, de inteligencia que aplican los psicólogos, ¿sí? Ahora, los fronterizos no son chicos TDAH necesariamente. Podría haber, ¿no?, chicos fronterizos que también tengan la condición de TDAH, sí. Pero cuando hablamos de fronterizos es porque se le ha aplicado evaluaciones de inteligencia y en esas evaluaciones de inteligencia están un poquito por debajo, ¿no?, de lo que se consideraría como dentro de la norma, ¿sí? Un poquito por debajo. Ahora, hay que siempre observar, ¿no?, las razones por las que obtiene ese puntaje. Porque es una puntuación. Es aplicar una evaluación de inteligencia y obtiene una puntuación que se conoce como coeficiente intelectual o IQ, ¿no? Y esta puntuación puede estar dentro de la norma, por encima de la norma, ¿sí? Cuando está por encima de la norma, se habla de las altas capacidades, y cuando está por debajo de la norma, vamos a decir que hay muy poquito por debajo de la norma, decimos que son fronterizos, y debajo de esto, pues decimos que ya hay discapacidad intelectual, y dentro de la discapacidad intelectual, que es otra condición del neurodesarrollo, vamos a encontrar también sus niveles, ¿sí? Bien, es un poquito para responder la consulta de nuestra compañera acerca de los fronterizos. Hay que ver bien si es que realmente es un niño fronterizo, si es un niño fronterizo con TDAH, o si es que se trata de un niño fronterizo, de un niño TDAH que se está confundiendo con un fronterizo, ¿no? Y para eso no solamente nos tenemos que basar en evaluaciones de inteligencia, sino también en la observación clínica del especialista, ¿sí? Acá nos preguntan también por los Asperger. Hoy están con todas las condiciones de neurosis. Ya, los Asperger, ¿no? El Asperger es la etiqueta que recibía anteriormente un grupo dentro de lo que ahora conocemos como parte del trastorno del espectro autista. Es una etiqueta diagnóstica que antes se consideraba y ahora ya no.
Sin embargo, todavía hay personas que consideran, ¿no? Este término, el Asperger, todavía en sus evaluaciones, ya sean diagnósticas o simplemente evaluaciones por áreas, o sea, hasta psicólogos, ¿sí? Pero no es una categoría dentro del manual de diagnósticos que esté vigente. O sea, ya no Asperger, ¿sí? Ahora se habla de trastorno del espectro autista y un trastorno del espectro autista en grado de apoyo 1, ¿sí? Que es un grado de apoyo menor. ¿Ok? Bien. A ver, acá nos pone también una consulta, una compañera, una participante, nos dice, en caso sea fronterizo con TDAH, debería abordarse desde el área del aprendizaje o el área atencional. Es que no están desligadas, estimada Sheila, porque a veces pensamos que la atención no tiene que ver con el aprendizaje. Incluso yo veo, ¿no? En instituciones que ponen terapias, ¿no? De atención y concentración y por el otro lado aprendizaje. Quien conoce de aprendizaje sabe que la atención es un proceso cognitivo básico para aprender. O sea, no es que por un lado está el aprendizaje y por otro lado la atención. No, el aprendizaje aborda la atención. De todas maneras necesita trabajar la atención. Pero yo conozco a chicos que más se trabajan otras áreas, sí, pero en el caso de las terapias de aprendizaje, ¿no? Deberían abordar también el aspecto atencional, porque es un proceso cognitivo básico. Si yo no trabajo la atención, ese niño no va a aprender, ¿sí? Necesito abordarlo, de todas formas. Miren, yo no soy de criticar mucho, no me gusta, yo creo que los profesionales tenemos mucha libertad para trabajar y para proponer intervenciones, pero hay que ser honestos en esto, ¿no? Quienes separan la atención, ¿no es cierto?, del aprendizaje, en realidad no están comprendiendo cuál es el constructo de aprendizaje. Lo digo así muy claramente, ¿no? El aprendizaje requiere de atención, de la atención focalizada, de la atención selectiva, de la atención sostenida, ¿sí? Necesita que además este procesamiento de la información se haga de una manera eficiente y para ello necesita un poco de velocidad, porque hay casos en los que se trabaja la velocidad del procesamiento, ¿sí? Y en otros casos se va a trabajar, ¿no? El que el niño pueda memorizar mejor, ¿sí? Pero este memorizar mejor no es un memorizar, como decíamos antiguamente, ¿no? De paporreta, ¿no? O como se hacía antes de paporreta, o sea, cuando no es significativo ese memorizar. Por eso se olvida. Si se trata de un almacenar información, guardar información que me va a servir, pero de forma significativa. Si no, esa información, créanme, a los pocos días desaparece. No se entiende. El niño quiere de repente resolver una situación similar, pero como esto que supuestamente aprendió no fue significativo, en realidad no lo tiene almacenado, o sea, no lo aprendió. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir aquí viendo. A ver, dice, la intervención llevada a cabo por los cuidadores, guiada por los especialistas, les enseña a los niños a controlar su comportamiento, lo cual favorece su desempeño en el hogar, en el colegio y también en sus interacciones sociales.
yo tengo a un profesional que está guiando el trabajo del niño y tengo también a una familia que conoce cómo ir desarrollando en este chico, ¿no? Que tiene dificultades de atención, que no puede terminar tareas, que no puede terminar de repente una actividad, que va guiándolo para que poco a poco lo vaya consiguiendo. Al tener a un niño que está más atento, que está terminando lo que empieza, ¿sí? Y que también se puede fijar en ciertos detalles y reflexionar acerca de sus propias respuestas y de las consecuencias que tienen sus respuestas, va a ir mejorando también sus interacciones sociales. Usualmente, ¿qué pasa con un niño que de repente no reflexiona acerca de cómo responde frente a otros niños? Tiene respuestas muy impulsivas, ¿cierto? Y estas respuestas muy impulsivas, claro que afectan el cómo sus compañeros, la gente de su edad, los chicos de su edad, lo ven. Y puede generar situaciones de muchísimo rechazo. Una de las cosas que puede pasar, y lo veo, por ejemplo, en un par de niños con los que trabajo, que son TDAH, ¿sí? Trabajo con un par de niños que son TDAH de más o menos, uno tiene 6 años y uno un poquito más, 6 años, ¿sí? Ya va a cumplir 7. Y ocurre lo mismo, ¿no? Y es que ellos sienten que los rechazan. O sea, que en el colegio no tienen muchos amigos. ¿Y por qué no tienen muchos amigos? Porque los compañeritos, ¿no? Se dan cuenta de estas reacciones que pueden ser impulsivas, ¿no? De repente quiere jugar con la pelota, ¿no? Y el compañero no se la quiere dar, igual se la quita, ¿verdad? O de repente hasta lo puede lastimar, ¿no? En el momento de repente de cólera, de rabia, ¿no? Que tiene, se frustra y quita la pelota, ¿no? Entonces, eso genera una respuesta en el grupo del niño. Ya no queremos jugar contigo, ¿no? El niño se siente como aislado y en algunas ocasiones también vamos a ver bullying, ¿sí? O sea, ya lo identificaron, ¿no? Y como lo identificaron, comienzan, ¿no? Los niños, si no hay un control adecuado también de la institución educativa, comienzan a burlarse, ¿no? O a tener conductas que son agresivas, pero sin mostrar violencia, ¿no? De repente lo aíslan, no le hablan, ya no quieren tratar con él. Entonces, todo esto va teniendo un efecto. Cuando hay una intervención en la que se trabaja sobre la base de la respuesta y sus efectos, ¿sí? El niño comienza también a interiorizar que debe, antes de tomar cualquier decisión, antes de actuar, debe tomarse unos segundos para pensarlo bien. Y esto también se logra en la intervención, ¿sí? Se tiene que hacer como parte del trabajo, tanto por parte del especialista como por parte de la familia y también de la institución. ¿Sí? A ver, ¿qué más han colocado aquí? Sí, acá habían preguntado qué profesional diagnostica. Neuropediatra, ¿no? Neurólogo, psiquiatra infantil. Así es, aprender práctica, experiencia. A ver. Licenciada, Sí, a buenas ver. noches. Y en Buenas una noches. zona rural, en una escuela rural donde hay niños así intranquilos, donde el acceso a un psiquiatra es difícil porque en las zonas rurales los padres de familia llevarlos al doctor les cuesta bastante. Ellos son más de curanderos, de brujos.
y son reacios a llevarlos a un médico. ¿Qué hacer, licenciado? Yo tengo un niño de 8 años en segundo grado, no hace caso, pelea con sus compañeros. Él quisiera estar en la escuela de educación inicial, porque habla como chiquito, porque ahí puyo juego. eh, y yo le sugería a la señora, a su mamá, que lo llevara al psicólogo. Lo llevó en 2 oportunidades, después no lo ha llevado. Entonces yo tengo ahí un problema grave, porque la señora se enoja y a veces le dice al niño, y escucha el primito, escucha el primo y el primito, que yo también le enseño. Él me cuenta, me cuenta que la señora le dice al niño: hazle la vida imposible, pórtate mal, pórtate mal, dale cólera. O sea, es la mamá la que está mal. Yo le he dicho en 1000 oportunidades que necesita sanar emocionalmente para darle tranquilidad a su niño, porque eso es lo que yo he podido observar, pero yo no sé qué hacer. Este año lo volveré a tener y yo la verdad no sé qué sería. Y a mí me estresa bastante esa criatura. ¿Qué hacer ahí, doctora, cuando no quieren llevarlos al médico? San Ujú, está lejos, no llega a la zona rural. ¿Qué ya, hacer ahí? ¿Cómo allí. debo proceder? Ujú. A ver, Gracias, doctora. en Gracias. el caso de zonas que están alejadas, ¿no? Y que no tienen un acceso a un médico especialista para el diagnóstico, se recurre a el psicólogo, ¿no? Pero tendría que ser un psicólogo que sepa, ¿no es cierto?, de casos de TDAH, que sepa, un psicólogo clínico, ¿no?, que tenga cierta experiencia. Eh, Porque también en psicología tenemos nuestras especializaciones, ¿no? Entonces tiene que haber un psicólogo allí que pueda orientar el trabajo. En el caso de la mamá, ¿no? Lo mejor cuando se presentan situaciones así es hacer alianza con la mamá, porque lo que ella está mostrando es un comportamiento, ¿no? Que evidencia una negación, ¿sí? Entonces, las personas pueden hacer diferentes cosas cuando tienen una noticia así, ¿no? Ya sea TDAH, ya sea que se entere. Yo también trabajo con niños con autismo y también doy un diplomado aquí en Accedu sobre autismo. Entonces, ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los papás? ¿No? A veces los papás sienten esta noticia como muy abrumadora y pueden presentar una conducta, ¿no?, como la que está mostrando esta mamá, que no es que esté evitando la noticia, simplemente la niega, le quita valor, y por eso es que en esta frustración que está sintiendo, en esta rabia que siente, y habría que evaluar también si la señora no es TDAH, ¿sí? O sea, estoy siendo muy sincera. ¿Por qué? Porque puede ser que la mamá o un familiar, ¿sí?, cercano tenga la condición de TDAH. La señora licenciada es grosera. Los Ujú. golpea a su niño. Yo le he tenido la oportunidad de enseñarle a la niña, su hijita mayor, y al niñito. Los golpea, los insulta, se desconoce. A mí, yo como que le tengo un poco de temor cuando viene, pero sí reclama cuando otro niño jugando le hace algo, se va contra esos niños. Y yo, o sea, 2 años consecutivos las llamadas de las otras mamás. Yo he tenido que prohibirle, ¿no? Que no se hace eso, que se reclamen entre mamás, y que entre los niños suceden situaciones donde no se deben meter los padres, ¿no? Porque los niños tienen sus formas muy peculiares, muy amigables de solucionar las cosas, y estoy yo para mediar, pero ella se lanza como una leona salvaje. A mí me Ujú, parece ya. que la señora emocionalmente
de hecho que no es que me parece, no está bien, no sé si Ujú. será normal. Eso sí lo tendrían que definir un especialista. Claro, claro que sí. Esa mamá que está negando la situación y que es una persona impulsiva, o sea, quiero que vayan notando también eso, ¿no? Este es uno de los temas que yo abordo, lo voy a hacer de manera rapidita ahora, pero que digamos que tiene que ser tratado con mayor tiempo, ¿sí? El TDAH es una de las condiciones que más se hereda. Si papá o mamá tienen la condición, existe una gran probabilidad de que el niño o la niña también tengan la condición. Y lo que está manifestando esa mamita es mucha impulsividad. Ahora, si es una señora que se descontrola, ¿no? Hay que más bien ya no insistirle con lo de la evaluación, sino más bien caracterizar la conducta y pedirle que colabore con algunas acciones en casa, ¿sí? Porque no está dando resultado. Y lo que nos importa es que el niño mejore, ¿cierto? El niño mejore. Entonces, si le insistimos a la mamá que está presentando estas características, pues no vamos a lograr lo que estamos buscando, sino más bien es muy probable que se, se ponga más rígida, menos flexible con respecto al tema y pues no logremos nada. ¿Sí? Entonces, lo mejor sería que más bien le hablemos de cositas que puede hacer en la casa. Pedirle que haga algunas cosas en casa para que el niño vaya mejorando. ¿Sí? Es lo que podría dar como consejo, ¿no? Como una recomendación. Porque hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no. O sea, no vamos a convencerla o vamos a obligarla a que se convenza. Simplemente dejarla así. Y ya la señora, con el tiempo, pues lo hará, ¿verdad? Y ese pequeñito también en algún momento demandará una atención diferente, ¿sí? Pero por el momento yo diría que lo dejemos así, para evitar que haya de repente anticuerpos y que pues no logremos nada con el pequeño, ¿sí? Gracias, licenciada. Sí, a ver. Acá nos preguntan, ¿no? ¿Cómo controlar a un niño en el aula? ¿Cómo podemos ayudar a los niños con TDAH? A ver. ¿Sí? ¿Aquí hay otra pregunta? Sí. Alguien abrió el micro. Buenas noches. Una pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a un niño con que tiene TEA de 4 años cuando la niña intenta morderse sus piecitos, sus uñas? ¿Cómo se puede ayudar? ¿TEA o TDAH? Autismo. Ya. ¿Qué te parece si en la siguiente conversamos un ratito? Porque acuérdate que estas sesiones son sobre TDAH. ¿Sí? Son sobre TDAH, pero en la siguiente te ofrezco, ¿no? Conversar un poquito del TEA, ya que es otra condición, ¿sí? A ver, aquí, para no dejarte sin respuesta, ¿ya? Pero como ya, digamos, ya tenemos un poquito avanzada la hora para ir respondiendo. A ver, acá nos preguntaron sobre estrategias en el aula, ¿ya? Para niños con TDAH. Recuerden que en el caso del TDAH, si yo tengo a un pequeño que tiene dificultades para atender, no puedo pretender el que esté realizando una actividad continua por mucho tiempo. Esa sería la primera estrategia que yo debo considerar. Tengo que ver la forma de realizar una actividad larga o más o menos larga en pedazos,
Es decir, voy a hacer que trabaje por periodos de tiempo cortos. Trabaja de repente, en vez de estar 40 minutos sentado y concentrado haciendo lo mismo, voy a darle de repente actividades de 12 minutos. Primero vas a estar 12 minutos, descansas, ¿no? Un ratito, otros 12 minutos, descansas un ratito y otros 12 minutos más. Alguien dirá o estará pensando, pero se pierde mucho tiempo. Sí, hay un tiempo que se va a invertir en que el niño pueda de repente normalizar esta sobrecarga que está recibiendo por trabajar, ¿no es cierto? Esta tarea que se le está haciendo un poquito más difícil, que se le está haciendo un poco más complicada, pero eso le va a permitir reponerse y estar motivado para continuar haciéndolo. Si yo más bien, por el contrario, lo tengo igual que a otros niños, hago que trabaje de manera idéntica a otros niños, no voy a lograr eso. Lo voy a tener fastidiado, voy a tenerlo frustrado porque no logra atender, ¿sí? O sea, pasó el tiempo, uno tiene que ir, cada caso es distinto, ¿ya? Uno tiene que ir midiendo el tiempo de atención que tiene el pequeño. Por eso es importante tomar nota, o sea, uno tiene que registrar. Hay que registrar el tiempo. Yo estoy viendo que Juan, ¿no? Poniendo el caso Juanito. Juanito es un niño que se mueve, pero sí trabaja por momentos. ¿Por cuánto tiempo trabaja Juanito? Esa sería la primera pregunta que yo le haría a un profesor de repente, o le diría a una mamá, ¿no? Que registre, o le sugeriría a un profesional que tome nota. ¿Sí? Que observen a Juanito y que se den cuenta, a ver, lo puse a hacer esta actividad. ¿Cuánto tiempo estuvo intentando hacerlo? ¿Cuántos minutos? Y registrar. Lo llevo con otra actividad, una que de repente sea igual de compleja o, ¿no es cierto?, con la misma dificultad. A ver, ¿y cuánto tiempo se demoró? Y luego le propongo otras actividades de diferente complejidad y voy tomando nota, voy registrando de cuánto tiempo puede estar realizando esa actividad. Y de acuerdo con eso, voy a plantear una intervención, porque a Juanito le tendré que dar descansos, pequeños descansos, que permitan que se reponga y que continúe haciendo lo que estaba haciendo. Y poco a poco, ¿no? Y esto también tiene que formar parte de la intervención, voy a ir alargando esos tiempos en los que está atento. Primero lo hacía solamente durante 5 minutos y luego estaba distraído. Bueno, iré dándole esos descansos y luego ya lo haré con no 5 minutos, sino con 6 minutos y luego con 7 y luego con 8. Entonces, ¿qué estoy haciendo allí? Estoy trabajando con el niño, dándole lo que necesita, pero también estoy haciendo que sus tiempos de atención vayan incrementándose, lo cual va a favorecer enormemente la calidad de su aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya lo voy a tener cada vez más metido en una tarea, ¿no? Por más tiempo y voy a hacer que tenga más tiempo de exposición a ciertos contenidos y también que esto se pueda almacenar más rápido, ¿sí? O de mejor calidad. Bien, aquí quiero ver un ratito esto para más o menos medir. Ya estamos con los minutitos detrás. Vamos a ver aquí. A ver, acá nos ponen algunas preguntitas. Ya voy a tratar de responder en estos minutos que quedan sus preguntas. Acá nos pone una compañera, ¿no? Una participante. Cada niño es diferente y se tiene que hacer estrategias para cada uno, ¿no? Muy bien, sí, es cierto lo que dice su compañera, ¿no? No, miren,
la mejor forma de trabajar con un pequeño para iniciar el trabajo con un niño es conocerlo muy bien. Si yo soy papá o yo soy mamá, tengo que ir viendo, por ejemplo, tengo que ir identificando qué tareas le frustran más, qué tareas le molestan más, ¿sí? Que hacen que de repente pierda el control. ¿Qué actividades lo motivan más? ¿Qué actividades le gustan hacer? O sea, ¿en qué actividades el niño puede estar mucho más tiempo trabajando? Como papá, como mamá, tengo que ir identificando eso. ¿Cuánto tiempo puede estar realizando una actividad? ¿Lo puedo hacer en 5 minutos? ¿Lo puedo hacer en 10 minutos? ¿Sí? Ahora, esto mismo que se plantea para mamá, para papá o para la persona que cuida, porque en esta época hay muchos papás que tienen que trabajar y no están en casa, y el cuidado está más bien a cargo de abuelitos, ¿no es cierto? Abuelitas, tíos, tías, ¿sí? O de repente hasta hermanos mayores. Entonces, esta persona que se queda a cargo del niño también tiene que conocer muy bien al pequeño, y el docente también tiene que tomar nota de eso. Si es un pequeñito, ¿no? Y esto para nuestra compañerita o participante que no le está pasando bien, porque imagínense la situación que ella nos ha descrito, ¿verdad? Nos está diciendo que hay una negación de parte de una mamá y hay un comportamiento agresivo también de esa mamá, ¿no? Ella como profesional no le está pasando bien. Pero mi recomendación sería que con ese pequeñín, ¿no? Note qué cositas le gustan más, qué actividades lo motivan más. Si él quiere estar con los más chiquititos, eso es algo que suele ocurrir con los niños TDAH. Son emocionalmente menos maduros que los niños de su edad. Suelen serlo así. Tiene 6 años, pero de repente emocionalmente todavía está como uno de 5 o como uno de 4. Entonces hay que ayudarlo. A ver, ¿qué cosa es lo que te gusta más? Y utilizar eso que le gusta más para que realice actividades que a nosotros nos interesa que hagan para que puedan aprender mejor. ¿Sí? También, ¿qué cosas no le gustan? ¿Y por qué es importante saber qué cosas no le gustan? Porque muchas de estas cosas que no le gustan demandan un esfuerzo. Entonces hay que ayudarlos con esto que les cuesta un poco más y saber por qué les cuesta más. ¿Sí? Esto de aquí yo lo veo en el diplomado, por ejemplo, cuando trabajamos funciones ejecutivas, cuando vemos estrategias de aprendizaje. ¿Ok? Acá nos ponen también una participante, dice, tenía un niño que no lo diagnosticaron, pero tenía los síntomas, ¿sí? Antes mencionados, pero sí realizaba las actividades más rápido y era muy competitivo, ¿sí? Allí, estimada Paulina, hay que ver algo, ¿sí? Hay niños que tienen la condición de TDAH y que también tienen un coeficiente intelectual superior a la media. Esto no significa que les vaya bien en todo, pero sí compensa. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente le cuesta atender, pero esos momentos en los que atiende, como una esponjita, capta mucho y responde rápido, pero es impulsivo, pero se distrae a veces y le pregunto y está en otra cosa. Entonces, estos niñitos tienen doble excepcionalidad. Por un lado, ¿no?
Son niños que tienen una condición del neurodesarrollo y, por otro lado, tienen alta capacidad. Y esta alta capacidad hace que esto de aquí, ¿no es cierto?, que podría jugarles mal por ejemplo, en lo académico, ¿sí?, se compense un poco. Siempre va a haber algunas dificultades. Siempre va a haber algunas dificultades, pero las altas capacidades ayudan a este niño, a este adolescente, a esta persona adulta a compensar. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Por eso a veces los papás de niños con TDAH que tienen a niños con estas características dicen, no, pero él capta bien rápido, ¿no? Capta bien rápido varias cosas y hay otras que no. Hay otras que no porque lo tomamos de repente en el momento en el que no estaba atento, ¿no? Sí, estimada Sonia. Sí, buenas noches, Adela. Sí, efectivamente, ¿no? Por estas altas capacidades hay padres que lamentablemente le suben el ego, ¿no? Entonces, subir el ego más el TDAH, pues hacen que estos niños, ¿no? Su cambio sea más complicado, ¿no? Por ejemplo, en el colegio había un niño así, que para los padres, pues, él es un niño muy inteligente. Sí, efectivamente, es muy bueno en matemáticas, en comunicación, buena escritura, pero una dificultad bien grande era su hiperactividad más la impulsividad que tenía. No respetaba, entonces la madre quería que él sea el primer puesto, pero ¿cómo primer puesto si no es solamente en las áreas? También tiene que ver, ¿no? Como ser humano el comportamiento, ¿no? Entonces yo tuve que decirle a la señora que es necesario que como padres asistan a una terapia psicológica, ¿no? Para que ellos puedan apoyar a su hijo, porque a la final la preocupación más grande va a ser él a largo plazo. Y también sabemos muy bien que si estos niños con TDAH más la impulsividad no se les corrige, pues llegan a perfiles delincuenciales. Entonces, esa palabrita hizo de que la señora tome pues presencia, ¿no? Y diga, sí, pero tengo que hacerlo de a poquito. Ya, los niños con TDAH lo que necesitan es disciplina y amor. Y otra de las cosas que cuando ellos hacen alguna actividad, ya sea poquito, hay que agradecerles porque eso necesitan ellos también, ¿no? Es lo que yo quería acotar, Adela, lo que ha sucedido con un niño que llevé a mi cargo. Gracias. Gracias a ti, Sonia, ¿no? Ellos necesitan mucha estructura. Ujú. O sea, puede que sea un niño de repente muy inteligente, pero les cuesta organizarse, les cuesta ordenarse. Entonces, cuando son niñitos, ¿sí?, si esta estructura no está internalizada, todavía ellos no la manejan, necesitan de gente de afuera que los ayude, ¿no? Y efectivamente, si yo tengo a papitos que no me ayudan y que más bien niegan, repito, ese es un problema diferente. O sea, los papás a veces, no todos los papás, porque yo sé que ahorita me están escuchando, pero hay papitos que niegan la situación o evitan hablar del tema, ¿no? Y en realidad estamos perdiendo oportunidades preciosísimas de mejora. Porque entre más se conozca del tema, entre más se hable de ese tema, si tengo un niño con TDAH, pues voy a poderlo orientar mejor, ¿sí? Ahora, la impulsividad, de repente se puede, si es un niño chico, ¿no? La puedo ir como, la voy manejando. Pero ese niño no siempre va a ser de esa edad, va a ir creciendo y si no trabajo el tema de impulsividad, pues pueden venir otras cosas que no son tan agradables y que ya no van a resultar tan sencillas, por decirlo de alguna forma, de trabajar, ¿no? Entonces evitemos eso.
Siempre tratemos de hacerlo en los periodos en los que los niños son más pequeños. Siempre, ¿no? Brindándoles esa estructura y muchísimo cariño, muchísimo amor para que esa autoestima también no se vaya abajo, porque los chicos con TDAH se van dando cuenta de que hay cosas que quieren hacer y lo intentan, como me decía un enano de 5 años, pero yo quiero, ¿no? Y no podía. Me decía, pero no puedo. Y cuando me decía eso, la verdad, lo entendía porque decía, sí, yo sé que tú quieres, ¿no? Y ellos van sintiendo eso, ¿ok? Bien, vamos a cerrar con la pregunta de Carla o el comentario de Carla. Buenas noches, licenciada. Bueno, yo quería preguntarle sobre un caso que tengo. Soy maestra de primer grado de primaria y bueno, tengo un niño a mi cargo, ¿no? De 6, 7 años. En este caso, mi niño, no sé cómo llegar a él, no sé cómo apoyarlo, porque en primer lugar, los papás me dicen que no tiene un diagnóstico en realidad qué es lo que él, no qué condición tiene. Entonces no sé cómo llegar a él, pero su comportamiento, digamos que es un poco impulsivo. Mm, no tengo control de él en el aula, sale, eh, corretea. Entonces yo no sé cómo llegar a él. En algunos momentos sí, pero es poco, pero ya después de, mientras que va avanzando la clase, no, ya no puedo tener control de él, porque sale sin permiso, no tiene control de disciplina, a veces se tira al piso, no quiere hacer la tarea, a veces le digo algo, no me escucha, siento que está solamente pensando en él, en lo que va a hacer, en lo que quiere, pero no me escucha, ya no me presta atención. Entonces yo no puedo tampoco, ¿no? Llamarle fuerte la atención. Sí tengo una disciplina, pero limitada con él. No le puedo insistir. O sea, no puedo ser yo muy estricta porque yo a veces no entiendo que a veces las maestras, ¿no? En el lugar podemos tener un poquito de... Nos puede faltar la paciencia, ¿cierto? Pero en ese caso yo trato de manejarlo, de sobrellevarlo. Entonces, como yo no tengo un diagnóstico también de qué condición él puede tener, no sé cómo ayudar, ¿no? Con los papás he conversado, lo que sí me llama la atención de los papitos es que me dicen que no tiene la condición de TDAH, pero sí le están medicando. Entonces yo no entiendo también ahí, ¿no? Le han derivado al psicólogo y el psicólogo ya le ha derivado a psiquiatría. Y de ahí ellos ya le han dado un medicamento. Entonces tampoco yo veo resultados en el aula y todos los días yo, bueno, en este caso, cada vez que tengo clases con mi niño, trato de dialogar con la mamá se comunica conmigo, ¿no? Pero le digo todo el comportamiento, cómo se está comportando, mi alumno en aula, ¿no? Pero sí no tengo control del niño en cuanto a su comportamiento o a su conducta. Quisiera que por favor un poquito me guíe en este caso, ¿no? Muchas gracias. Estimada Carla, ¿cuántos años tiene el niño? 6 a 7 años. Ujú, ya va a cumplir, digamos, 7 añitos ya va a cumplir. ¿Y en la institución educativa hay un psicólogo? Sí hay un psicólogo, lo que pasa es que ahorita estamos en reforzamiento, estamos en vacacionales, Ok, entonces el niño va a ingresar todavía en marzo. Entonces, como ahorita estamos en vacaciones, está conmigo llevando el reforzamiento, ya. pero yo estoy en la institución también como maestra de primer grado. Eh, así es. Ya, porque ahí lo que tendría que proceder es solicitar la institución una Ya. evaluación. Mm. O sea, y el documento tendría que ser visto por la psicóloga, el psicólogo de la institución, para realmente ver si es que el niño tiene TDAH o no tiene TDAH o qué otra condición podría estar presentándose.
porque la medicación, ¿no es cierto? En el caso del TDAH, justamente ayuda a mejorar la sintomatología que él podría estar presentando, de esta de hiperactividad, de impulsividad. Porque yo sé que hay papitos que no quieren medicación, pero en algunos niños, que por eso les decía, hay niveles, ¿ya? Cuando el niño, ese niño, yo imagino que se le hace difícil atender, comprender varias cosas. Entonces eso también hay que transmitírselo a la familia. También, ¿no? Por parte del psicólogo tendría que haber una conversación, o sea, tendría que citar a esos papás, conversar con ellos y que medie un poco contigo, Carla, ¿no? Porque hay cosas eh, que justamente para eso está el psicólogo ahí en la institución y tendría que solicitar, tendría que preguntar, indagar acerca del niño. ¿Sí? Es lo que te puedo decir ahorita porque veo que también tu situación es un poco complicada porque ahorita no se pueden pedir cosas, pero sí va a haber un momento en el que se tiene que solicitar una evaluación. De hecho, a inicio del año escolar, ¿no? Los psicólogos comienzan a evaluar a los niños, ¿verdad? Las mamitas que de repente me están escuchando lo saben, las profesoras, se evalúan a los niños en el mes de marzo y en el mes de abril. Y allí comienzan a haber derivaciones, ¿verdad? Que los vea de repente un psicólogo de conducta, ¿no? O que vaya donde un médico especialista en neurología para ver si tiene alguna condición, ¿sí? Por el momento lo que te diría es que trates de hablar con los papás para ver qué estrategias se pueden ir empleando desde casita, ¿sí? Y yo en la siguiente sesión voy a hablar acerca de estrategias de aula, porque ya me di cuenta de que hay varias profes. Me voy a concentrar en eso y en la última vamos a hablar acerca de cosas que se pueden hacer en casa, ¿sí? Bueno, nos estaríamos viendo el día viernes nuevamente en el mismo horario y sí es cierto que hay colegios que no hay psicólogo, pero, pero es, digamos, si es que no hay psicólogo, no hay psicóloga, pues las profesoras, sin decir diagnóstico o sin señalar un posible diagnóstico, caractericen y siempre recomienden. Sería bueno que haya una evaluación, ¿no? Para que así los papás también tomen cartas en el asunto. ¿Sí? Bien. Y bueno, les reitero el que vamos a tener, ¿no? Un inicio de la especialización, del diplomado, muy pronto y espero encontrarme con algunos de ustedes que quieran profundizar más en estos temas. ¿Sí? Cuídense mucho y sí, Sonia, te estabas levantando la mano. ¿Levantaste la mano o de repente se alzó la manito? Sonia. Ay, Sí, disculpa. Solamente quería comentar algo que muchas veces sucede en el colegio. Yo soy psicóloga y como psicóloga, ¿qué hago? Pido a cada docente el anecdotario. Yo les solicité un anecdotario en donde ellas, ¿no? Tienen que apuntar o plasmar, ¿no? Las situaciones o algún caso que ha sucedido del alumno. Entonces, cuando hay esas situaciones, ¿qué hago? Llamo a los padres, converso y si quisiera saber por qué toma esa medicina o por qué se comporta así, porque muchas veces no toman para el TDAH, toman para otra cosa, ¿no? Como hay, por ejemplo, padres que no les gusta. Definitivamente es frustrante saber que tu hijo tiene TDAH, que tiene Asperger y todo, niegan, ¿no? Entonces, resulta, por ejemplo, hubo un caso en que el niño tomaba para epilepsia. Tenía TDAH más epilepsia. ¿Cómo lo descubrimos? Cuando empezó a convulsionar. Entonces, muchas veces los padres temen todavía decir eso, ¿no? Entonces, en el anecdotario
ellos, los profesores lo escriben, es como yo lo hice, le hice un presuntivo y lo derivé a otro psicólogo o al psiquiatra para que él pueda hacer el informe. Porque muchas veces nosotros como psicólogos, y eso tú, Adela, lo debes saber, cuando estamos mucho tiempo con los niños, como lo vemos ya subjetivo, ya no a veces con mucho objetivo, entonces prefiero que otro psicólogo o psiquiatra lo evalúe para tener un mejor refuerzo y apoyo, porque el niño lo necesita, ¿no? Eso es lo que te quería comentar, Adela. Ok. Y tu comentario, ¿no? Que llega también al resto de los participantes, ¿no? Lo de la evaluación por parte de otro profesional, ¿no? Siempre es saludable. Y yo también lo hago, pongo en práctica. Yo tengo 2 compañeras con las que trabajo en equipo y nosotras tenemos una regla y es que cuando se trata de evaluaciones siempre tratamos de proporcionarle esa tarea a la compañera, ¿no? De modo que así no nos queda duda de lo que estamos viendo, porque hay siempre que ser muy cuidadosos, muy cuidadosas con las palabras que utilizamos, el cómo además las personas pueden recibir esto que estamos informando, ¿sí? Y bien, recordar siempre que el papel del diagnóstico no nos corresponde, sino a los médicos especialistas, que ya he mencionado quiénes son, y cuando veamos casos en donde se presenten comportamientos que suponemos es de una persona TDAH, sugerir que acudan a estos médicos especialistas. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo el viernes próximo. Cuídense mucho, que tengan una buena semana. Nos vemos. Muchas gracias, Adela. Muchas gracias, Bueno, señorita. antes de poder finalizar en este caso, me gustaría que puedan compartir lo que son sus cámaras para poder tomarnos una foto, ¿sí? No veo mi A cámara. ver, con todos los participantes, a ver, por favor, puedan prender sus cámaras para finalizar con una hermosa foto. A ver, estamos Solo es un aquí, momentito. ¿sí? Solo es un momentito. Prendan sus cámaras, por favor. A ver, a la cuenta de 3, 2, 1, va. Ya está la primera foto, falta la segunda. Voy a compartirle el grupo para que puedan visualizarlas también, ¿sí? A ver, 3, 2, 1, va. Ya, listo, estamos en la primera, la segunda. Vamos con la segunda foto. Aquí se encuentra Marisol, Celia y Lisa. Sonrían. Ok, tenemos la segunda fotito. Lo van a poder visualizar en el grupo que tenemos. Y nuestra última foto. Ok, a ver, creo que ya está. Vamos a ver. Creo que hay una más. Ya, a ver. Listo, sonrían. Listo. Ya, bueno, con estas fotitos hemos finalizado. A ver, voy a fijarme a ver si aquí por el Meet también han prendido su cámara. Ok, listo. Muchas gracias por su participación a todos ustedes. La verdad es que fue una excelente clase. Muchos de ustedes han tenido preguntas y estas preguntas también se le va a estar respondiendo en la segunda clase, que es este viernes, ¿sí? Así que así nos despedimos. Cuídense mucho, nos vemos y atentos al grupo de WhatsApp que se le va a compartir la información correspondiente. Cuídense. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por participar. Gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Muchas noches, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Muchas gracias. Muchas gracias, muy Muchas gracias. bonito. Ustedes por Gracias. Buenas participar. noches. Gracias. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Gracias a todas. Nos vemos. Gracias, hasta el viernes.